Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Gods. Este lunes, sin ningún aviso, nos cambiaron una de las modalidades del juego, que solía ser la torre del viejito Doko, o la torre, no me acuerdo ya cómo se llama, la torre del sello, y la cambiaron ahora por la torre Masei, que es un poco parecida pero tiene algunas mecánicas distintas. No es extremadamente complicado, no creo que necesite demasiada explicación, esta no es una guía para pasar ningún nivel específico, ni siquiera el último. Lo que vamos a ver hoy va a ser nuestra primera aventura en esta torre, la primera vez que lo hicimos, cómo fuimos descifrando, qué hacían los distintos iconos, qué recompensas vale la pena y no vale la pena obtener, y como siempre uno que otro fail haciendo las cosas a lo bruto. Al final del video vamos a hablar de las cosas más importantes que saber acá, que podemos aprender de esta primera aventura, y también de un par de cosas adicionales que se agregaron con la actualización de hoy. Torre Masei, let's go check this shit out. Vamos a ver qué bola acá. Oh no, el arma de la ley ya no puede. Oh shit. ¡Viejito! ¡No toca! What am I doing? Oh my god, what the shit. Que la torre ha cambiado mucho en su interior. Kiki también nos salvó la singularidad de la torre. Ey, no sale solo los cambios de la torre de Masei. Para no complicar la cosa, solo podemos avanzar, además solo podemos explorar y mover a la casilla vecina, que era la casilla verde. No te preocupes, todavía hay mucho efecto en el mapa que pueden ayudar a completar la torre. Es mucho más importante la voluntad de convertirnos por la batalla. Desde luego tenemos la habilidad de guardar en el mapa. No entendí nada. What the fuck is this? We go left or do we go right? Ahora los caballeros pierden vida. Wait, what am I doing? What am I doing? Tengo que hacer la alineación. ¿Dónde está el héroe? Where's the hero? ¿Así? Pra, pra. Pra, pra, pra. Ya, así, ¿no? Nachi. Nacho style. Let's do combate manual, whatever, bro. Vamos a investigar, a ver qué onda. We're gonna investigate. I don't know what's happening here. No te olvides la bendición. Ya me olvidé. Mauri. What is Saori doing here? Hey, ¿qué hace Saori acá? Saori se coló. What is Saori doing here? Why is Saori in my team? Cogiste buffo de físico y vas a pelear con Mai. No importa, bro. Vamos a reventar todo. Tú no te preocupes. No te preocupes, bro. Este maldito Iki me va a pegar. Justo arrancamos contra Iki. Lo mató Nachi. You get skills from Saori. Daño. Siempre daño. Always. Always dañation. Ráfata. Ráfata. Impregna. Y vamos a impregnar a alguien. Impregna una unidad con energía, aumenta su daño final en un 30% durante toda la ronda. Ok. Tenemos una habilidad. Y aquí tenemos una cajita. Cada caballero aliado del juego aumenta la cámara del caballero con el ataque más alto en un 3%. Ataque cósmico, let's go. I have to equip. What? Right, estos son permanentes. Y aquí equipé algo. Impregnamos a alguien. ¿Es de esa buff? Buff. Eso revive a alguien. Me revive un muerto. Sí. Haz trato con una persona misteriosa. Entrega una determinada cantidad de monedas y objetos y la persona los convertirá en más. Entonces si le doy summons, me da más summons. ¡Let's go! ¡Me dio uno! ¡Woo! Amazing. Me dio un summon. Nice. Do we get this? No. No. Te da una invocación y 50 llaves, pero no necesito llaves. Por la ciencia, try it. We're gonna try it. For science, la ciencia. Y este vale 180. La ciencia. Ok. Entonces, el primero te da summons y llaves, y el segundo te da un fragmento de toma de habilidad y un acero divino. ¿Será siempre lo mismo? ¿Is it always the same? Siempre da lo mismo. El primero siempre te da summon y el segundo siempre te da un fragmento. Ok, perfecto. Good to know. Alright. Science. Worth it. Valió la pena por la ciencia, guys. Ok, así avanza la humanidad. A punta de hacer estupideces. Ok. Errores y más errores. What the shit is this? Potenciador. Si le hacen clic sostenido, guys, les sale la descripción. Habilidad de guarda, se puede equipar en la página de descubrimiento. Esto revivo, no necesitamos. Entonces, en theory, I could go here, right? Ataque Cosmo. Y acá, si me voy al medio, después puedo escoger lo que quiera. Entonces vamos por este. Batalla rápida. Win.
Aceptar. Beautiful. Aumenta el robo de vida, aumenta la velocidad, aumenta la curación, velocidad. Entonces acá, potenciador de defensa cósmica. Agarremos habilidades. Let's take the skills. Whatever. Do we need these things? We don't need these things. Vamos por la cajita. Es abrir cofre de potenciador. Daño final. Usa las habilidades. Vamos a chequear a ver qué hay. Tenemos guarda, asignar. ¿Cuántas podemos asignar? 3. Ok, podemos asignar 3. Acá en el medio y después podemos escoger lo que queramos. Aceptar resultado. Very good, mondongo. En el final sí toca tener habilidades. Bueno, vamos a seguir tratando de agarrarlas entonces. Siempre da lo mismo. Entonces si yo hago esto otra vez, me da fragmento de toma de habilidad y un summon. Son muchos diamantes. That's a lot of diamonds. ¿Están abriendo esto? Se los están... ¡Compra! Dice John. Jesus Christ. Ya hicimos la ciencia una vez. Science is done. Ah, ok. Te dan un fragmento al final de este piso. Etapa 2. ¿Son igual que antes? ¿12? No, son 4. El último tiene 20 niveles. Oh my god, ¿really? Ew. Me dijeron que le pegue a los rojos. Entonces los rojos nos dan potenciadores. Cuando le ganamos a los enemigos rojos, estamos todavía full de vida. Aunque evidentemente están haciendo alguna estupidez porque están perdiendo vida. Algo están haciendo mal. Este me cura, supongo, de estar a todos los caballeros aliados en un solo día. Ok, perfecto. Let's get it. La cagué. Era la pregunta. Ok. Feels bad, bro. Ya sabemos entonces para la próxima. Too late. Coge robo de vida. Ok, el robo de vida. There we go. Listo. Aquí hay otro. Relax. Relax. There's another one here. A ver, aquí hay otro. Mini gato. Ah, me dio 3. Look at that. En ese me dio 3. Feels bad, bro. O sea que me perdí 3 de pronto. Potencialmente me perdí 3 en la otra. Ok. Daño final. Aumenta la velocidad. Aumenta la probabilidad de los caballeros de infligir. No, daño. Vamos a hacerlo medio bruto style. A ver cómo nos va. Consumo de energía. Uno de los costos de habilidad de los caballeros aliados después de recogerlo. Pero igual mi consumo de energía... Go for the green thing, pero mi consumo de energía está medido. Aquí no importa, esto de las 3 cajas es estúpido. Ojalá fuera al azar de verdad. Cucabomba. Cucabomba. ¡No! ¿Qué, Rey? ¿Qué pasó? What happened, man? Rey. ¿El juego aumenta el ataque físico? No. Cada caballero aliado en el juego aumenta el ataque cósmico. Oh, yes. Very, muy mucho. Aquí está Kiki. This is important. ¿Ah? No, fuck off. Daño cósmico, let's go. Cosmic damage. Daño cósmico a full. Aquí vamos a curarnos. Y vamos al medio. Así tenemos el chance de escoger después. Aumenta el robo de vida, la curación, la velocidad. Robo de vida. Vamos a coger más ataque cósmico. Cada uno tiene que leer la bendita descripción y hacer lo que más divertido le parezca. No puede ser todo estrategia. Hay que hacer cosas a lo bruto también. Ataque físico no, ataque cósmico. Let's go. Aquí ya son 5 estrellas. Ah, they're 5 stars now. ¡Ay, Pede! Pederico González está muriendo, guys. Era el jefe entonces. It was the boss that was strong. Pede is back. Pede volvió a la gloria. La gloria de Pede en las alturas. Ay, vamos a hacer uno manual también. Okay. Y va a morir todo. Everything's gonna die. Ojalá él... That's a lot of damage, bro. Entonces, si no son los jefes ni 5 estrellas, lo podemos hacer en automático. Shoot a 5 estrellas. No maten a Pede, guys. No maten a Pede. Pede is perfectly fine. En los últimos niveles, los enemigos son nivel 120, pero con los buffs da igual. Ok, perfect. Ok, este lo hacemos manual, porque seguro que Canon es un idiota. Come on, Pede. Pederico el héroe. Y en caso de que no se mueran, le ponemos la marca a este man. Never mind. Los Misty, sí, los Misty me van a reflejar mucho, ¿no? Cosmo Attack. And we fight this guy. ¡Oh! Oh, a ver cómo nos va. Let me see what happens. Porque aquí ya no vamos a one-shotear. I don't think we can one-shot here. Never mind, we're fine. Ay, no curamos una mierda. We don't need to heal. Aumenta la curación, aumenta el daño. Ya no tienes lag después de poner Repair Client. Maybe tengo que hacer eso. Combate manual. ¿Misty está acá? No, no es Misty. Es Rada. Rada perra. Si recomiendas siempre elegir invocaciones en vez de diamantes. Parece que sí, JG.
No he escogido diamantes todavía, entonces no sé cuánto te regresan, pero las invocaciones te pueden dar desde 1 hasta 3 gratis. Entonces parece que vale la pena. Cada invocación, en teoría, son 100 diamantes, o sea que si te salen 3 gratis, te ganaste 3 diamantes, ¿right? 300 diamantes. Más o menos es así la matemática psicológica. Vamos a triangulizar a Kiki como siempre. Mira, el sacerdote, bro, te aumenta el daño en 25%. Entonces solo cuesta 1 de energía y con este equipo queda perfecto para darle el buff a Pose. Y Pose cuando hace su ola hace mucho daño, después salen del triángulo y bye bye. Te dio 14-1, Facu. Pensé que el máximo eran 13. Nice. Let me just see what happens. Aquí creo que esto ya no conviene. We did like 10 accounts the other day, bro. ¡Uy! Federico González está muriendo. Federico está muriendo, bro. Combate manual, let's go. ¿Falta mucho? El máximo son 15. Ah, ok, perfecto, perfecto. Oh, shit, Misty. We're fine. ¿Aún no llego al piso de 20? Ay, ¿really? ¿Tanto? Guys, ¿y si hago un equipo... Hago equipo tóxico de curación y Yune y toda esa mierda y hacemos automático all the way? ¿Ah? Aliados reducen la velocidad del objetivo. ¿What? Reducen la defensa F del objetivo. ¿What? Implican una acumulación de sangrado al objetivo al atacar. ¿What? Sangrado. Aquí tenemos buffs nuevos. Luego de este piso son 20 niveles. Feels bad, bro. Esto es por semana. Podemos hacer más mañana, ¿cierto? Maybe hacemos 5 por día. Vamos a intentar algo. Es hora de retirarte, Federico. Ya cumpliste tu función. PvP con el Saga malo, ¿lo podemos probar? Sí. Why is Jamian so low? Oh, because of the heal. Luna para el doble milo. No, bro, este es mi equipo de defensa de arena, que no pierde nunca. Ah, sí pierde, pero muy raro. Creo que podemos hacer todo en automático. Jamian siempre va a terminar bajito de energía, de vida, ¿ya? Vamos a ver con el jefe cómo terminamos. It's perfectly fine. We can auto everything. No hay que hacer canon. Recién llegó. Junior es la nueva torre del sello. La torre del sello se convirtió en la torre Masei ahora. Y simplemente cambiaron un poquito cómo funciona. Es más aburrido. Lo malo es que hay que hacerlo manualmente. Los caballeros aliados reducen la defensa del objetivo. No. La velocidad. No. Reducen ataque del objetivo. Ok. Pusieron la opción para abrir un piso automático, pero luego quitarla. ¡Exacto, Morales! ¡Qué estúpidos! Nos dieron la opción de automatizar la torre del sello y a las 2 semanas nos la quitaron. What the fuck is this game, a veces that's some weird ass shit, man. Aumenta la curación, robo de vida, whatever. ¿Qué pasa si pierdes? No, te dejan volverlo a intentar manualmente. No pasa nada. Es lo más chistoso, no pasa nada. Abrir cofre. Padre, esto no tiene ni sorpresa, siempre da lo mismo. Si esto fuera al azar, esos 3 cofres, si hubiera el chance de sacar algo chévere, algo especial, sería chévere. A ver. Jamian bajo, es as expected. El robo de vida, curación, aumenta el daño final, daño. En el último combate canoniza a Pandora, da mucho asco. Ok, perfecto, te haré caso. Sí, es semanal, pero si toca hacer todo esto manualmente cada semana, me cago en la madre de este evento, ¿ok? I hope we can auto this. Hacer esto manualmente todas las semanas, ew. Esto es muy aburrido, guys. Hacer esto todas las semanas manualmente. Alright, mañana hacemos 5... Si hacemos 5 todos los días, el viernes la terminamos. Oh my god. Si ya lo pasaste una vez, quiere decir que lo puedes pasar. Que te lo dejen repetir y sacar las mismas recompensas. Come on. Vamos a terminar la torre infernal esta. Así tengo la parte ahora del final de la torre para el video de hoy. Y listo, terminamos. ¿Quieren que haga la última pelea manual? Ok, la hacemos manual, a ver. Pero, ¿el de congelar? Ok. No sé por qué te hice caso, pero ya lo escogí. Así que si sale mal, todo es tu culpa, ¿ok? Batalla rápida. Si agarraste debuffs, Pandora te va a romper el orto. Oh, shit, es muy cierto. Pandora no hace nada con el congelamiento, Lordix. Congelamiento no cuenta porque no hay una versión positiva del efecto. ¿Hay una nueva forma de refinar Cosmo? ¡Ay, Misty! ¡Misty! Wait. Uf. Wait. ¿Cuántas veces puedo hacer esto sin que me muera? Si falla este equipo podemos canonizar. We can canon this one. Oh, wait. Si en el equipo de al lado hay una pelea más fácil, también se puede hacer. Este Misty es imposible. ¿Really? Y me toca matar a Cassio, ¿no? Pretty much. A ver. ¿Me muestras tu Jamian? Dale, ahí va. Dame un segundito y te lo muestro.
Los transformamos de una y ojalá enfoquemos algo útil. Curamos a full. Y podemos hacer ataques individuales. Ok, ese Cassius va a morir hasta que quede solo Misty, ¿right? A ver, ¿le pegamos a Misty por error? No, no le pegamos a Misty. Ok, nice. A ver cómo nos va acá. 102.000 de curación. 102,000. ¡Me mareó! ¡Maldito perro! ¡Ey, stop! Bitch. ¿Qué hace esta vaina? Impregna una unidad. No, no quiero embarazar a nadie. Bendice unidad y le permite hacer un movimiento adicional. Let's go, Saori, baby. Let's go, Saori, baby. Sí, doble turno, doble turno. Tenía que leerlas porque nunca las he hecho. Démosle curacionamiento a este man. No. Lo congelamos. Wait, what? ¿Cómo mierda lo congelamos? What do you mean, bro? Murió Misty. GG, bro. Muestra Milo. Ok. Ay, querían ver a Yamian también. Este es Milo. Tomen screenshot, screenshot, screenshot. Rápido. Screenshot. Stop it. No pasa nada. Alright. Oh. Yeah. Sure. Whatever. Whatever. ¿Este es el último jefe? ¿O está en el portal? ¿Is the last boss through the portal? Or is this the last boss? Oh, this is the last boss. ¡Ay, Dios mío! Un papa, guys. Un papa. Es un papa. It's a papa and a shaka. It's a papa and a shaka. Papa shaka. Uh-oh. Uh-oh. Papa Shaka y Hades. Hades. Sí, bueno, el Hades de la computadora este debe estar. Oh, wait. Houston. Wait, Nani? Houston, we have a problem. Houston. Tenemos debuffs, Houston. No, no es elfo sangriento. Estamos bajando el ataque. Wait. Wait. This could be problematic. Ahí van los heals de Pandora. Pandora heals. Shit. Doble turno a Marín para que pueda curar. Secreto Talisman. Y ahora apoyamos a alguien. ¿A quién apoyamos? Who are we polloing? Who did we pollo? Ah, Shaka. Very good, Mondón. Ok, este Shaka ya murió. What? Guys, we're too strong. Somos demasiado fuertes. Guys. Vaya, ves. Esta Pandora solo va a delay, ¿cómo se dice? A retrasar lo inevitable. Porque además el estúpido Pope este ni siquiera me dimensionó. This is disappointing. Esto es un poco decepcionante, guys. What? That's it, ¿ya? Curaba mucho más, me siento estafado. Manuel, I don't know. Ahora, la recompensa es una poronga absoluta. Es que rey del mundo, te dan un título. Denme un skill tome por gastar todo mi tiempo acá haciendo 20 malditas rondas de esto. You can't beat that, really? I just took attack buffs all the way, hombre. It doesn't even matter, bro. It's so much damage. It doesn't even matter what you do. Just take damage all the way and auto. Con pollo es fácil, sí. Con pollo todo es fácil. Perdón, ese no era equipo free to play con el pollo. ¿Quién podríamos traer en vez del pollo? ¿Un Doko? Con la cosa que te baja el consumo de energía puedes traer a Doko y dragonizar todos los rounds. Saga por Poseidón, free to play. Free to play, o sea, ¿qué quieren? ¿Que lo haga con Yuzuriha? Saga por Poseidón, ya todos los caballeros dorados están disponibles. Saga por Poseidón, Doko por Cosiampirulio, por pollo.
Y listo amigos, eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado el video. Como pueden ver, no es algo que sea supremamente complicado, hay simplemente que ir agarrando los buffs mientras que vamos subiendo la torre. En general a mí me funcionó agarrar casi todos los buffs de ataque, de vez en cuando incluyendo alguno de curación o un poco de velocidad. Es una torre un poco tediosa y las recompensas están más o menos. Esto se resetea semanalmente, o sea que podemos esperar ganar 10 fragmentos de tomo de habilidad, 50 piedras de refinación y el resto es medio que no importa mucho. Esto quiere decir que mensualmente podemos sacar 40 fragmentos y 200 piedras. Lo malo es que toca moverse por la torre manualmente. Como pudieron ver, todas las peleas o la gran mayoría se pueden hacer en automático. No se preocupen por traer un super equipo, simplemente traigan Yune, Marín, usen hasta triple curación si quieren. Igual como van a ser las peleas en automático, la mayoría de ellas, no importa cuándo se tome porque igual ustedes no las van a estar peleando. La recompensa por el último piso, que consiste de 20 etapas, sí es una porquería. Esto es una grosería y un insulto. Nos dan un título que expira dentro de 7 días y tenemos que volver a completar toda esta vaina para volver a sacarlo. Espero que esta última recompensa cambie en algún momento, porque en realidad la única razón para hacer esas 20 etapas es tal vez abrir un par de cofres o poder utilizar al minigato, al tipo ese sospechoso, un par de veces más, que nos va a dar unas cuantas invocaciones. De resto, el piso en sí no tiene ninguna recompensa final. Como les mencioné al principio del video, también hay un par de cosas nuevas que se agregaron con la actualización de hoy miércoles. La primera es la ruleta porquería esta, que sigue siendo una estafa. Nunca jamás me ha salido un skin con los tiros gratis. Hoy pagué por un tiro extra e igual no me salió y no pienso gastar más, aunque adoro a Yoga. Lo segundo es este nuevo evento de intercambio en el cual podemos obtener fragmentos de Raimi, y en mi humilde opinión, aunque yo soy una persona que tiene acceso a un poco más de diamantes, vale la pena totalmente, porque lo que les va a costar en total sacar una copia de Raimi van a ser 900 diamantes, que son 9 invocaciones. Ahora, obviamente, con esas 9 invocaciones les puede salir Poseidón, un pollo, Canon, etc. Pero lo más probable es que les salgan 9 caballeros negros, mientras que gastándolos acá tenemos, aunque sea asegurada, una copia de Raimi. Es un caballero súper fuerte, ya vamos a hacer creo el análisis mañana, y si compran sus 6 intentos diarios van a poder completar aunque sea uno. Lo último que se agregó es una nueva opción para hacer un poco más rápida la refinación de cosmos. Yo voy a usar de ejemplo uno acá de Hades. Vamos a usar este colibrí, que no es lo mejor del mundo, pero bueno, para demostrar simplemente voy a ir al menú de refinación y acá abajo tanda de refinar tenemos todo un menú nuevo en el cual podemos usar piedras de forma más rápida. Recuerden que antes podía ser o individual o de a 5, ahora podemos usar hasta de a 50 al mismo tiempo, y eso es simplemente cuestión de escoger hasta qué nivel, hasta qué potencial queremos llevar cierto subatributo del cosmo. Yo por ejemplo le voy a poner este al 3% y el resto no me importan mucho. Después cualquier cosa manualmente refino el ataque flat. Voy a ponerlo al máximo y le voy a decir que me gaste 30 piedras, no quiero gastar más de eso. Cuando le doy al botón de refinar, él me confirma, voy a gastar 30 piedras, 0 candados y al final te voy a dar un resultado. Le damos a aceptar, él trata de asignar y va escogiendo según los rolls, según cada hit que tenga durante esas 30 refinaciones, va escogiendo lo que más convenga para el subatributo que nosotros le dijimos que queremos subir. En mi caso fue el ataque porcentual, lo logró llegar a 1.71% con 30 piedras. Aquí le doy a aceptar y voilà, tengo mi nuevo cosmo con 1.71. Si quisiera repetir el proceso, simplemente lo pongo nuevamente al máximo, escojo cuántas piedras quiero gastar y le doy refinar nuevamente. Esto les va a ahorrar tiempo, pero ojo, consume muchísimas piedras. Si se ponen a darle a esto muchas veces sin pensar bien lo que están haciendo, las piedras se les van a desaparecer así. Y este es uno de los recursos más preciados en el juego, porque sin refinar cosmo, sus caballeros no rinden igual. Para tener caballeros top de alto nivel, necesitan refinar todos y cada uno de esos cosmos, y eso consume un montón de piedras. Ahora sí me despido entonces. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden, dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.